Muy bien, bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidos a este foro semanal, que esta ocasión tenemos como intención compartir una metodología muy solicitada en la industria, muy socorrida, de uso frecuente para aquellas empresas que están haciendo mejor sus procesos o buscando hacer mejor sus procesos, no en el afán de hacer un cambio gigantesco de una ocasión, sino cambios pequeños, progresivos, que vayan consistentemente ayudando a cerrar brecha, ayudando a mejorar el desempeño actual. Y eso es una forma que aplica pues también de hacer mejora en lo personal, además de que es una herramienta o metodología muy utilizada en el ámbito profesional, ¿no? Así que vamos a buscar conectar con lo que aplica en ambos mundos y que sea algo de provecho lo que compartiremos el día de hoy. Muy bien, pues bienvenidos quien por ahí se une. Permítanme compartir pantalla y con eso creo que estamos listos para arrancar. ¿Ok? Muy bien, creo que en este momento pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Me dices por aquí, me Sí, confirma. Horacio, gracias, muy Sí, amable. sí. Bienvenidos. Bueno, sé que el término puede ser familiar como mencionaba, y si es la primera ocasión, pues ahorita vamos a entrar en los detalles que apliquen. La palabra Kaizen suena para algunos de ustedes familiar. Bienvenidos. sí, Sí. Luis, Horacio, sin duda la ubican, la Ujú. conocen, la han aplicado en vida profesional y personal probablemente. Y Sí. ahorita vamos a entender por qué conecta a ambos aspectos, ¿no? Bueno. Pues con eso en mente, entonces avanzamos. Me interrumpen si hay alguna duda o algo en lo que gusten que ahondemos más. Entonces, cuando hablamos de mejorar, pues entendemos que el primer punto o el punto de inicio es reconocer dónde nos encontramos, identificar la realidad de hoy en día, con la situación en la que queremos llevar a mejor condición, y de ahí parte la posible idea o la posible esperanza de mejorar, ¿verdad? Dicen que el que no reconoce que tiene una situación por mejorar de entrada, pues ni siquiera va a hacer algo diferente al respecto. Así que si le llamas desperdicio en tu negocio, si le llamas ineficiencia, si le llamas un resultado no deseado que estás teniendo hoy en día, pues tienes que buscar considerar verlo con otros ojos y la metodología nos va a llevar en ese camino, ¿no? Así que cualquiera que sea el propósito que conecta contigo, obtener más tiempo, más dinero, más energía, mejores resultados, es, es muy versátil para ayudar en cualquiera de esas búsquedas, ¿no? Ok, bueno, problemas, habrá algunos más visibles que otros. Algunos los puedes sentir a veces en tu cuerpo, en la parte emocional y lo que te estresa. Y algunos otros pueden ser muy tangibles cuando el dinero no está en el bolsillo o reflejado en la cuenta de banco, ¿no? Al final, pues algunos son perceptibles a la vista y otros son los que a veces llevas acá adentro en la parte emocional o en tu cabeza. Así que de estos desperdicios o cosas ineficientes que no queremos ver en los negocios, en la actividad profesional que hacemos, es invertir tiempo y que se desperdicien. Hacer algo y lamentablemente tener que ¿Vieron ahí? hacerlo de La Marta nuevo. todo el tiempo está peleando. Un Ah, momentito, pongo el mudo. Hacer algo que de repente requiera volver a hacerlo de nuevo o volver a visitar el mismo tema o la misma actividad por segunda ocasión, cuando debería ser hacerlo bien a la primera. Dice un dicho que siempre me ha resonado y me remonta a un amigo con el que lo escuché por primera ocasión hace, creo, 28 años ya, y decía, al, ¿cómo lo diré? Eh, Al flojo y al mezquino dos veces lo verás por el mismo camino, decía. Sí, decía la palabra flojo la asociaba a algo más alusivo a otra forma de decirlo, ¿no? Pero al flojo y al mezquino dos veces los verás en el mismo camino. Para cualquier actividad profesional, de tiempo, esfuerzo, energía, recurso económico, recurso humano que a veces en los equipos de trabajo, en los negocios, estamos invirtiendo, lo que menos queremos es que haya errores, porque de ahí va a venir desperdicio, algo no deseado y merma al final, si lo mides, puedes cuantificar que estás desperdiciando mucho por ese lado. Si hay actividades que para realizarse
requieren que algo más o previo se lleve a cabo, pues a veces estar esperando porque algo suceda para poder yo hacer el paso que corresponde o la actividad que corresponde puede implicar esperas innecesarias y son también el coco en la industria de manufactura, en la industria de servicios y muy probablemente en lo que tú haces profesionalmente que te genera dinero, sea si vendes un hot dog, si comercializas con un servicio donde prestas algo, aportas algo de valor a un cliente, siempre vas a tener la posibilidad de encontrar desperdicios asociados, ¿no? Así que donde hay burocracia, donde hay esperas, donde hay demoras, puedes ver las filas, incluso en algunas instituciones, y el cliente está invirtiendo esfuerzo, energía y todos los recursos que puedan estar asociados, eh, y la verdad no es lo adecuado, ¿no? Un ejemplo particular, y lo voy a mencionar como un caso de éxito que he visto en los últimos años, es en algún momento para revalidar placas, tenencias y todo esto, la fila era interminable. En algún momento posterior a eso hicieron un sistema un poquito más esbelto o aplicando principios de manufactura esbelta, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Y de repente se optimizó y son trámites más ágiles hoy en día que lo que solían ser hace 10, 15 años. Aún hay oportunidad de mejora, pero dio un cambio, un giro positivo el departamento que se encarga de renovar licencias y todo esto. En el mismo aeropuerto hoy en día estamos viendo cómo hay una revisión previa o una validación previa que el usuario hace y llega al mostrador para hacerlo más ágil. Esos son los pasos que evitan esperas, que evitan desperdicios y que hacen más eficientes los procesos para una mejor experiencia de usuarios, ¿no? Cuando los procesos están muy complicados, puede ser que de ahí estamos haciendo más pasos de los requeridos, complicando algunas cosas que podrían ser más simples y a veces la fórmula de éxito que hemos usado o que nos ha dado éxito en el negocio, en la actividad profesional, pues no implica que no se pueda hacer mejor. Así que echarle un ojo con cierta frecuencia o invitar a alguien que sea un ojo externo, un tercero en discordia que no tiene vela en el entierro con tu bebé, con tu negocio, permite que a veces tú vea aquellos detalles que tú no percibes en el día a día por la ceguera de taller y otros factores. Es tu bebé, es tu negocio, lo cuidas y no hay bebé feo para nadie, ¿verdad? Aplica a los negocios y aplica como tal a Mamá Cuervo, que también ubicamos esa paradoja, ¿no? Digo, esa metáfora, perdón. Entonces, con esto, claro, o sea, que estamos al final lidiando con algunos problemas visibles y otros que no son, pero que los llevas acá adentro o acá arriba. ¿Sí? Sí, Venga, pues. Entonces, ahorita vamos a abordar cómo aterrizar en resolver usando algo, pues, de estas metodologías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desperdicio, es toda aquella actividad que si el cliente supiera que la estamos realizando para entregarle un producto o un servicio, pues al final él lo que busca es las funcionalidades, los beneficios, lo que le aporta un producto o servicio, no importa qué tan eficiente o deficiente sea tu proceso para entregárselo. El cliente está pagando el valor solamente por lo que él percibe como el beneficio que busca, como lo que resuelve su situación, como lo que le da el beneficio que quiere, ¿no? Tú puedes hacerlo tan simple como sea, al final le va a percibir ese valor entregado y es lo que a él le importa. Lo puedes hacer en 8 pasos, tal vez lo puedes hacer en 4 pasos y el cliente lo va a obtener igual. Así que si tienes ahí algo que empezar a reflexionar, es entender si tu proceso hoy en día para hacer un producto o entregar un servicio es el más óptimo o lo puedes todavía mejorar, ¿no? Al final, el cliente va a valorar aquello que le resuelve y satisface en algún aspecto, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de valor agregado, no valor agregado, en nuestra actividad profesional, nuestro negocio, hay actividades que agregan valor. Esas hay que conservarlas, maximizarlas. Hay actividades que no agregan valor, idealmente eliminarlas. Por lo mínimo es reducirlas. Que muchos procesos, aún los mejores, van a tener una porción de actividades de no valor agregado. La intención es que sea mucho más las actividades de valor agregado. Esa es la proporción ideal que se usa en la optimización de procesos. Hay muchas formas de llegar a esas conclusiones.
mapeo de procesos, medir tiempos implicados, las esperas, ¿cómo le diré? Toda la actividad relacionada a que el producto se le entrega a mano al cliente después de que hizo el requerimiento. Y tan óptimo como sea tu proceso, pues es más posible que tengas mejores rendimientos económicos, ¿no? ¿Ok? Así que en el mundo de mejora continua, pues llamamos desperdicio o ineficiencia, hablando de la terminología japonés y muy utilizada en la industria de manufactura por referentes como Toyota, el MUDA o MUDA, haciendo la mejor pronunciación posible, es esa forma de clasificar el desperdicio o lo que no agrega valor dentro de cualquier proceso. Si vamos a elaborar café en casa, hay un proceso de 5 pasos o de 6 o de 8 pasos, depende cómo lo hagas tú. Y te aseguro que ahí vas a encontrar actividades que le agregan valor a lo que tú pretendes al final, que es una taza de té caliente con el buen sabor adecuado y servido a la temperatura adecuada. Si eso es lo que ocupas al final, puedes hacerlo sencillo, complejo, sobrecomplicado, caminar 100 pasos en vez de caminar solamente 20 y que entregues esa taza de café, ¿no? Por mencionarles un pequeño ejemplito de lo cotidiano que hacemos en el día a día. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Claros? ¿Solo calibrando? ¿Sí? Si se ocupa entrar en algún detalle o hacer más extensivo algo, con gusto, ¿no? Bueno, entonces, hay otras formas, obviamente, de desperdicios. Además de muda, está el muri. Y hay otro término más que ahorita se me escapa, perdonen, pero son tres las formas de expresar los diferentes desperdicios. Muda o desperdicios en esta versión que vamos a ver hoy es la más cotidiana y ahorita vamos a entrar para que lo aterricemos de cómo lo podemos distinguir en lo práctico y en español particularmente con lo que aplique, ¿no? Así que eliminarlo, ideal, reducirlo, pues es la búsqueda de ser mejora continua y avanzar en que sea más óptimo cada vez, ¿no? Y regla de oro de nuevo, de lo que tú haces para entregar un producto o servicio, busca hacerlo tan óptimo porque al final el cliente te va a pagar solamente por el valor recibido o percibido. Así que si ahorita tienes oportunidad, vas a empezar a identificar qué desperdicios están involucrados en lo que hoy en día requieres para hacer entrega de un servicio o producto. Ahora vamos a enfocarnos a 6 desperdicios, ¿sí? Ahorita les voy a dar, esta es la versión ligera y ahorita les voy a presentar una versión más solo para referencia, pero empecemos en la versión ligera, ¿sale? En los negocios, en pyme, muy probablemente en alguna de las actividades en las que tú estás, son estos 6 los desperdicios que más típicamente vas a estar observando o puede ser que estés observando hoy en día. ¿Ok? Hablábamos de retrabajo. Ideal es que salga bien en la primera. Si tengo que retocar, si tengo que afinar, si tengo que visitar de nuevo o deshacer y volver a hacer, valió la cosa, ya le invertiste esfuerzo, tiempo y dinero, que al final, si hay un recurso o tú mismo estás haciéndolo, es dinero, tiempo se traduce a dinero, que al final es el fondo, el trasfondo de todo negocio. El negocio existe para generar dinero haciendo el uso más óptimo de los recursos posibles. Número dos, que tal vez tengas más procesos, más actividades de las necesarias, que puedas identificar procesos innecesarios para la entrega de valor. Tal vez tú adoptaste lo que alguna vez inició como una idea o alguien te pasó la estafeta, estás llevando el legado familiar al siguiente paso y estás adoptando lo que te entregaron, lo que conoces y no lo cuestionas y sigue siendo la forma en que siempre se ha hecho. Ese es el peor error que a veces puede pasar y le sucede a cualquier emprendedor, a cualquier negocio maduro, hasta las empresas del top 500 a nivel mundial global, ¿no? No hay empresa que se escape de tener desperdicio o actividades de no valor agregado. El sobreinventario o inventario acumulado va a ser uno de los peores cocos. Yo creo que es uno de los peores desperdicios, porque todo inventario sentado es dinero en el anaquel. Son billetes empalmados en el anaquel, sean botes, botellas, cajas, como sea que sea tu inventario, ¿sí?
Si es consumibles para hacer comida, pues cualquiera que sea, que tenga mucho inventario sentado, son billetes apilados, si los ves de esa forma, lo que tienes ahí. Y eso puede limitar tu disponibilidad de efectivo, flujo, y eso pues son de las cosas que no convienen para cualquier negocio. Hablábamos hace un momento de las esperas y así creo que ya explicamos un poquito de ellas. Cualquier tiempo muerto de alguien esperando porque otra cosa suceda para hacer su labor, pues ahí no es lo adecuado. Ahorita hablábamos de movimientos innecesarios. Si puedo, para la actividad que voy a llevar a cabo para un servicio o en transformar un producto, me implica 100 pasos hoy en día, pero hay formas de optimizar acercando en el punto de uso, evitando que yo me mueva del lugar donde estoy para llevar a cabo todo. Muy probablemente los pasos se reduzcan de 100 a 20. Esos cambios tan significativos cuando se hace mejora continua, cuando se hace uso de estas herramientas como Kaizen, manufactura esbelta, Lean, que también se conoce de manufactura esbelta, Lean Manufacturing. Hay cambios tan significativos que se cae la quijada, la verdad. Hacer mejoras del 80% de reducción de actividades de nuevo valor agregado es muy común en los primeros ciclos. Fruta al alcance de la mano, como dicen. Y una vez que mejoras y mejoras y mejoras, se va haciendo cada vez más complicado seguir mejorando en esas proporciones, ¿no? Pero ver mejoras de 80% de reducción en algo 60, 50, 40 es lo más común en los primeros ciclos de mejora cuando se toma en serio y se aplican adecuadamente estas metodologías, ¿no? Y el número 6, que siempre va a aplicar, no importa el tipo de industria, el tipo de servicio, producto. A veces un desperdicio es no usar los talentos adecuadamente. El talento humano desaprovechado es uno de esos desperdicios que viene a formar parte del coco de muchas empresas o muchos negocios, ¿no? Entonces, aquí una referencia de 6 desperdicios que pueden estar asociados en lo que tú haces. ¿Alguna duda o alguien que tenga algo por agregar en estos 6 aspectos? Bienvenidos. ¿Sí? Abrió micrófono a alguien, pero no sé si hay audio de por Ah, medio. bueno, yo lo abrí, Luis. Adelante, Liz. Bueno, yo quisiera como agregar algo adicional, creo yo. Yo me dedico a servicios, entonces, aparte de que me genera un costo mayor y pérdidas, y como decías tú, el cliente va a pagar lo que percibe. Pero en Ujú. muchas ocasiones podemos perder clientes por perder tiempo. Entonces, si tú no das un servicio en tiempo y forma o no resuelves rápido algunas situaciones, ya sea pues en la venta de algún producto o dando un servicio, también eso te genera pérdida de clientes pues o de ventas pues porque estás tardando en resolver alguna situación. No solamente vas a perder porque te va a costar más, sino también por no ser eficiente y rápido para atender a tus clientes. Buenísimo, ¿eh? La experiencia del cliente al final es la que te va a abrir puertas con otros clientes potenciales o es la que te va a permitir recurrencia, que él mismo te vuelva a solicitar, ¿verdad? Así que ahí tiene Sí, varios puntos muy buenos a considerar. sí, porque en ocasiones ellos están buscando eso y a veces inclusive es el mismo producto o puede que tú estés un poquito más caro, pero ellos saben que cuentan contigo para resolverlo y hacerlo rápido. Claro. Sí, todos quisiéramos en la actividad profesional que hacemos ser escogidos o ser elegidos por esos diferenciadores que tú mencionas. Así que hay que apalancarnos del mejor proceso posible y de aquellos atributos o características de cómo doy el servicio, cómo ofrezco el producto, que sea diferenciado de otros, para que eso pues sea yo la mejor opción siempre, ¿no? Creo que es la filosofía que debemos buscar. Muy bueno. Thank you, Luis. Sí, Ok. gracias. Entonces, aquí una referencia muy aplicable a pymes, a negocios de diferentes giros, industrias. Solo voy a hacer mención por el término y la metodología a lo siguiente. En industria de manufactura, estos desperdicios o el muda más común se clasifica en 8, ¿sale? No lo quiero complicar, pero de estos 8 va a quedar aquí la referencia. Si alguien los quiere adentrarse a detalle, con gusto. Hay un acrónimo
que se llama la palabra en cuestión es downtime. Está en inglés, significa tiempo muerto o tiempo caído, como quieran verlo. Pero downtime como palabra ayuda a describir muy fácil las 8 palabras. Están en inglés y también hay la propia acrónimo o mnemotecnia en español. Pero también tiene que ver con defectos, sobreproducción, las esperas, recurso no utilizado que hablábamos hace un momento, la transportación, que a veces puede haber transportación innecesaria, el inventario, que también lo tocamos en los previos 6, movimientos innecesarios, sobre todo en buscar optimizar la serie de actividades y movimientos para producir o transformar un producto o servicio. Y el sobreprocesamiento. A veces le estamos poniendo más moñitos que lo que ocupa un producto o un servicio y eso también es inversión, es recurso que es finito, ¿no? Y es valioso para los negocios. Entonces, les dejo la referencia de que hay esta otra clasificación de 8. Se rige por la mnemotecnia de downtime que describe los 8 en cuestión. No vamos a entrar mucho en detalle, pero para algunas personas que lo asocian a manufactura o a esta industria, eso es lo que típicamente vamos a encontrar o con lo que vamos a lidiar y hacer nuestros ciclos de mejora. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos típicos. Hablábamos ahorita de mejoras dramáticas y quisiéramos ver de repente que eliminamos aquello que era actividad de no valor agregado, pero reducirla y reducirla en un porcentaje significativo es lo que buscamos, por lo menos, ¿no? Y si no fuesen mejoras gigantescas o así tan extraordinarias o radicales, pues la mejora continua también es una forma de vivir, es una forma de vivir incluso la vida a través del efecto compuesto, mejoras pequeñas, pero que todos los días sumen. ¿Ah, ¿sale? Así que vamos a ver algunos ejemplos. Reducir pasos en un proceso, súper común y es algo que a veces se puede obviar, que lo que se hace hoy en día se ha hecho es la mejor forma, lo cuestionas, lo ves con otros ojos, incluyes a alguien ajeno al proceso y puede aportarte mucho porque para empezar no le duele nada de lo que te va a cuestionar o criticar de tu proceso, de tu actividad en marcha. Así que vamos a encontrar que a veces en la forma en que entregamos un servicio, un producto, hay mucho caminar, mucho traslado innecesario. Para muchas actividades que hoy en día se vienen realizando aún de manera manual o incluso con ciertas uso de mecanismos, tecnologías y demás, hay muchas cosas que pueden hacerse más simplificadas, más óptimas, aprovechando la tecnología a favor de procesos que han existido de manera manual por mucho tiempo. Cada vez que podamos hacer uso de aparatos, mecanismos, tecnología, para que sea más simple realizarlo, pues habrá un costo-beneficio de hacerlo manualmente o apoyarnos de máquinas, ¿no? Y si hablamos de algunas transacciones en computadora, en procesos administrativos, arrastrar el lápiz de alguna forma, que se puedan llevar a que sean más simples haciéndolos con uso de tecnología, ahí es donde están las posibles oportunidades de automatizar. A veces el estandarizar, que tengamos una plantilla, un documento de referencia, que cualquier usuario lo pueda hacer igual, lo pueda ser guiado, de forma que las decisiones que toman los individuos involucrados sean cada vez menores o nulas, es una posibilidad que tienes de que tu negocio entregue un resultado más óptimo, mejor cada ocasión y bien a la primera. ¿Sale? Entre otras posibilidades. Cuando hay mucha burocracia, si podemos simplificar y hacerlo más sencillo el proceso sin tanto protocolo, ganaremos mucho terreno. Y a veces de la burocracia o del aparato burocrático, yo creo que todos hemos visto por qué tantas firmas, por qué tanto brinco, por qué tanto ir aquí, luego allá y luego acá. Terminas a veces haciendo un recorrido en la ciudad a 3, 4 instituciones, haciendo filas y demás para llevar a cabo algo, ¿no? Así que a veces puede suceder incluso en casa, ¿no? Tu hijo te pide permiso, tal vez lo considera y tienes luego que pasarlo con mamá, o empieza con mamá y luego pasas con papá y sucesivamente. A veces hasta la firma del gato tiene que ir incluida para que el niño o el joven haga algún trámite de irse a su fiesta con un amigo o lo que sea. Aplica incluso en casa, ¿no? Si es que no hay definidos roles y responsabilidades al respecto. Hace clic, tal vez suene familiar, pero aquí algunos ejemplos, ¿no? Entonces,
hasta aclarar ese tipo de escenarios y cómo abordarlos puede simplificar mucho para ti, para tus colaboradores en cualquier tema en el que te involucres. Más ejemplos. Lo que se mide se puede mejorar. A veces la gente no sabe qué implica tener éxito en el día y llega a las 7, se va a las 5 y tal vez no sabe siquiera si ese día se ganó, si ese día él aportó lo que se debía para lograr el éxito. Y si no lo visualizamos y lo ponemos una expectativa y lo compartimos y comunicamos, a veces podemos estar pensando que somos los mejores, que yo estoy poniendo de por medio la pasión, el esfuerzo para entregarle a la empresa algo o al compromiso que tengo con mi negocio algo, pero si no está moviendo la aguja de resultados, sería, sería muy complicado que alguien entienda el sentido que tiene hacer lo que está haciendo hoy en día. Así que mide y eso va a generar involucramiento, responsabilidad o entendimiento de si lo que hacemos está teniendo significado y está afectando un beneficio que se busca en el negocio. Segundo ejemplo, reducir tiempos de respuesta. Todo lo que optimice entregar valor al cliente en un servicio o producto va a ser en favor de generar mejores experiencias, satisfacer al cliente y el negocio genera dinero. Que mucho de lo que implica los negocios es eso, generar dinero y esa formulita debe ser la más óptima posible, ¿no? ¿Sale? Organizar información, a veces hemos escuchado un término de 5 S o lo que implica el orden y limpieza, y lo vemos en nuestra recámara, lo vemos en casa, sin duda lo vemos en los negocios, y facilitar el acceso a cosas, a herramientas, a lo cotidiano que se debe usar todos los días para llevarlo a cabo lo que debemos hacer de manera adecuada. Puede ser tan dramático que a veces sobrecomplicamos las cosas para que se ejecuten de la manera adecuada. Y voy a ir a ejemplos desde los más burdos de personas que no encuentran la herramienta que todos los días usan, porque no la tienen en orden, en el punto de uso, está mezclada con otra serie de herramientas en una caja, o está en uso en otra estación o por otra persona, y todo eso complica la ejecución de un servicio o producto. Puede ser que sea algo que dispara por ahí ideas en el tuyo, ¿no? Y ya sea en la parte de organizar algo físico, como organizar información. Hoy en día mucha gente se apoya de herramientas en la nube y ahí también hay un orden que seguir, que se puede clasificar por números de manera intuitiva, que te lleve más fácil en vez de andar pues perdido en 20 folders o en 30 folders, el subfolder después de ese y tantos niveles como tengas a veces estructurado para tu información. Si lo tienes en tu disco duro, pues puede ser a veces el peor error que cometemos cuando ocupas obviamente colaboración de gente. Ya no hay hoy en día tanto en discos duros en la computadora personal como es aprovechar recursos en la nube, sobre todo si es de colaboración el tema, ¿no? Pero hay de todo aún en la viña del Señor, como dicen. Y simplificar la comunicación, todo aquello que ayude a que lo que haya que plantear expectativas o lo que se requiera para que una persona simplifique el realizar una actividad, pues busca que los canales de comunicación sean simples, estén establecidos, que no ande la gente rebotando de un lado a otro porque no sabía el cómo o no sabía con quién y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que al final es buscar siempre las rutas más cortas, las rutas más óptimas, que siempre tengas en mente la percepción o la satisfacción del cliente y a la par llevar que sea la forma más óptima para que tu negocio sea eficiente, genere más con menos inversión, de esfuerzo, energía y dinero. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos rápidos? ¿Vamos lentos? Ustedes me dicen. ¿Suficiente? Avanzamos entonces, pues. Igual el material, si lo gustan, si alguien gusta, con toda confianza, ahí al final van a ver ahí mis teléfonos o mi contacto. Con gusto les mando el PDF y está a la mano para referencia, ¿no? O cualquier duda, ahondaremos en aclararla o expandirla. Muy bien, entonces entremos a esta parte, ¿no? La metodología como tal se llama Kaizen. Es muy solicitada, muy utilizada y vivir esta cultura de mejora continua como sea que se le llame a la metodología, pues es lo que podemos hacer en el ambiente profesional o incluso en casa. Porque esta forma que aprendemos y una vez que adoptamos esa filosofía de vida, de estar en búsqueda de mejora,
lo que aprendemos y aplicamos, como somos adentro, somos en cualquier parte. Y eso se va a manifestar en casa o en lo que tú haces profesionalmente. No sé si alguien aquí ha tenido oportunidad de conocer 5S en su industria, en su negocio, y de repente llegas a casa y al querer aplicar 5S como una metodología que va a simplificar el orden en la cocina, hay un choque y resistencia al cambio con tu pareja o con tus hijos. Si tienes que llevarlos también, involucrarlos en ese proceso de cambio, ¿verdad? Suena familiar, vi ahí más de una sonrisa. Yo creo que hemos lidiado con querer aplicar lo que hemos visto óptimo y funcional en la industria con ejemplos en casa, sea en el patio, el acomodo de las macetas, en el trastero, a la hora de lavar platos, a la hora de hacer el acomodo, dónde va la licuadora, el tostador de pan y tantas cosas, ¿no? Muy aplicable también en lo personal. Pero bueno, al final la palabra como tal, originaria, digo, de origen japonés, implica lo siguiente, cambio para mejor. Es buscar hacer algo para llegar a una mejor condición posible, ¿no? Por ahí no vamos a entrar mucho en detalles ahorita. No se basa precisamente en cambios radicales, en cambios tan dramáticos o tan grandes, pero sí en la búsqueda de que todos los días o todo aquello que haces en pequeño le sume a un propósito mayor. Todo aquello que puedes aportar a hacer mejor un día a la vez, te permita acceder a mejor resultado en cualquier tema, personal o de vida, ¿no? Así que si han escuchado hablar del efecto compuesto, muy aplicable en economía y hoy en día libros por aquí, libros por allá hablan de lo que el efecto compuesto puede hacer por los hábitos o por cambios en lo personal y cambio de hábitos. Eh, James Hardy con hábitos atómicos, no, James Clear, perdón, en hábitos atómicos habla mucho de esto, ¿no? Del efecto compuesto. James Hardy, de hecho, es el que hizo el libro del efecto compuesto, así que ahí tienen un par de referentes de lectura que pueden complementar. Así que no es el esfuerzo de un día el que más puede darte beneficios, satisfacciones, sino aquello que consistentemente hagas todos los días. Porque una vez que lo adoptas y se hace parte de ti, lo haces parte de tu estilo de vida, vas a sostenerlo por el resto de tus días. Así que comprométete en ser mejor en algún aspecto de manera diaria, en vez de hacer algo significativo un día o una semana o el primer mes del año que es enero. Estamos ya en marzo y la gente que arrancó con sus propósitos con todo el día 1 de enero, a veces se desinfló a mitad del mes de febrero y ya en marzo son pocos los que siguen sobreviviendo. ¿Están de acuerdo? Venga, pues adelante, Horacio. Sí, yo creo que acá la palabra Kaizen lo tengo que asimilar como un hábito, ¿sí? El cambio es el 1%, hay Ujú. que hacerlo consistente, como dices allí, pero que eso cree un hábito, ¿sí? Y que el Kaizen sea equivalente a hábito para que realmente ese cambio sea para mejorar constantemente, ¿no? Excelente. Que perdure a través del tiempo si es algo que te favorece a lo que buscas en tu vida, ¿verdad? De acuerdo. Thank you, Horacio. Muy buena aportación. Ok. Entonces, si tú como el creador de un negocio, de una idea, pues que genera satisfacción a un cliente o beneficio a un cliente, le resuelve algo, tienes colaboradores, pues esa filosofía que tú le metes, que tú le imprimes, quisiera que todos sus colaboradores la adopten. Pues no hay nada mejor que educar, que desarrollar a tus colaboradores en filosofías como esta, que cada persona puede llevar al ámbito personal, la aplican en lo que hacen contigo en tu empresa, en su función, y es una forma de que todos ganan. A veces no se ve así por el colaborador, pero tiene que ver con que el líder pone ejemplo, con que el líder vive esta filosofía, con que el líder la promueve, la hace, no solamente de dientes para afuera, lo ven congruente en lo que hace. Pero bueno, ahí les dejo ese tip que también es algo que es una realidad en la industria. Predicamos el cambio, predicamos la mejora y no somos precisamente un buen ejemplo de ello. Así que los colaboradores van a seguir más por el efecto espejo, más lo que dice, discúlpenme, igual que nuestros hijos, nuestras palabras pueden inspirar, pero nuestro ejemplo lo va a arrastrar. ¿Sale? Así que avanzamos.
Hay otra versión, bueno, hay una versión particularmente de Kaizen, le llaman como Kaizen Blitz, un Kaizen rápido, una mejora rápida. Y implica que de 3 a 5 días, aquello que venía siendo un problema o una situación no deseada en tu negocio, en tu vida personal, cambie para bien. ¿Sí? En periodo de 3 a 5 días. Hacer Kaizen puede implicar 30 días, 90, dependiendo de la forma de llevarlo, lo complejo, el tamaño del reto que tienes enfrente. Pero usar Kaizen Blitz implica que va a haber compromisos, va a haber un cambio significativo y radical en 3 días o en 5. ¿Sale? Si quieres profundizar un poquito más en ello, con gusto, hay más charla por hacer aparte de lo que veamos el día de hoy, ¿no? Pero básicamente algo intensivo para que algo cambie para bien en negocio o personal en un corto periodo de tiempo. ¿Sale? Obviamente vas a identificar la actividad, un proceso. No tienes que ir a complicarte con toda la cadena de valor en lo que tú haces para entregar un servicio, para entregar un producto, pero donde hay dolor, donde hay un cuello de botella, donde algo está requiriendo tu atención. Enfoca tus esfuerzos en un ciclo corto de mejora y radicalmente puedes ver una diferencia en muy corto plazo si se hace lo necesario. Si se ocupa un ojo externo y alguien que te facilite a usar estas metodologías, pues parte de eso es lo que hacemos un servidor y más de uno que está en esta sala, en la audiencia del día de hoy, es la forma en que abordan el hacer mejora y ofrecer servicios para bien, para mejora de sus clientes, ¿no? Obviamente, si es en equipo, sin duda es la mejor forma de llegar y lograr cosas más significativas. No se requieren héroes. Y la verdad es que en la industria hay mucha gente que trae una S pintada en su pecho, en su camiseta. No se ocupa ya hoy en día eso. Además, nunca ha sido la mejor opción, porque los cambios que suceden a través del esfuerzo en conjunto tienen más posibilidades de éxito y perdurar en vez de que sean atribuibles a un individuo y a la acción del héroe. El héroe se va a ir. Ese cambio hecho por un individuo no se abraza, no se adopta, no se aprecia cuando no me involucran en mis ideas, en mi parecer, si yo soy el que voy a transformar o hacer esa actividad, ¿no? Así que algo que destaco en ese sentido y a veces se pasa por alto, es que no tenemos la humildad, nos gana el ego, el estatus, cualquiera que sea el caso de todo ese tipo de, digamos, de atributos no deseados en la forma en que comunicas, ejerces tu liderazgo, pero podemos estar a veces limitando que la gente se involucre y hagamos la mejor posible mejora por no pedir la opinión al que transforma, al que entrega el servicio, al que está interactuando con esas actividades que tú definiste. Así que ya pasé por ahí, nos tocó tropezar por no involucrar a la gente adecuada, la que estaba transformando el producto en el día a día, la que lo vivía todos los días, la que tenía incluso ya un callo en el dedo, en la mano, en el hombro o en la espalda con alguna actividad que realizaba todos los días y no involucrarlos es el peor error que tenemos. Ahí está la mayor fuente de conocimiento y sabiduría de tu proceso, de tus actividades para entregar una solución o un producto al cliente. Es un tip de oro ese que les menciono, pero como les menciono, a veces lo aprendemos después de que el resultado no se sostiene, no se logra y nos damos cuenta que más personas, más mentes, en la cantidad adecuada, intención, es lo mejor que puedes hacer para que el cambio se dé, gestionado por todas las personas involucradas, todos los grupos de interés. Ahora, la otra es, pues una vez que ya hiciste un avance en cuestionar un proceso, hacer un ajuste o cambio, implementalo, monitoréalo a ver si te da el resultado que querías. Y si no, y si lo obtienes, éxito. Bienvenida a todas las batallas ganadas. Pero si no lo lograste y no te dio el resultado necesario, no es fracaso. Aprendiste algo del cómo no hacerlo. Y esos ciclos, entre más cortos sean, para saber, para entender qué cambió y si movió la aguja, pues se convierte una serie de experimentos, un laboratorio para ti, pero entre más rápido sean, más posible que llegues más pronto a la respuesta adecuada. Edison lo hizo así para llegar a la bombilla incandescente o a lo que hoy conocemos como el concepto de iluminación, focos, como queramos verlo, ¿no? Bueno, entonces ahí esta segunda vertiente de Kaizen Blitz, enfoques, esfuerzos de enfoque en pocos días, cambios significativos, radicales incluso lo puedo mencionar si se hacen adecuadamente. Ahora, hay un ciclo
y esta referencia para algunos puede sonar familiar de algo que vimos en preparatoria, en alguna, cualquiera sea la carrera, ingenieril, licenciaturas y demás. El ciclo PDCA, ya sea de Deming, como lo asocien, ya sea con Deming o, ah, se me olvidó el segundo apellido, discúlpenme, o el otro referente que hay también al respecto. Pero bueno, es muy famosa, implica este acrónimo, poniéndolo en español, planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando hablamos de ciclos de mejora o ciclos de utilizando KAIS en nuestras metodologías, básicamente buscamos resolver algo. Así que el primer paso en el PDCA es definir claramente el problema. Un problema bien definido, bien claro, está resuelto a la mitad. Y eso aplica con cualquier otra metodología de problem solving. Entender qué está fallando, qué impacta y sobre todo ir a la causa raíz es la parte medular de resolver problemas efectivamente. ¿Sale? Una vez que está resuelto y encontraste esa causa raíz o lo que está detrás del cuello de botella, de tu ineficiencia, de tu desperdicio, voilà, es lo que queremos todos, ¿no? Ahí viene la posibilidad de hacer algo distinto. Así que cuando planteas hacer algo distinto, una solución, algo que replantee lo que hoy en día sucede, pues ahí es donde vas a hacer un primer experimento, vas a probar si ese cambio es para bien y se te da y te da el resultado que tú buscabas. Sin duda la idea es que tengas una diferencia del antes y después. Si lo puedes percibir en fotos, en video o percibir ya que el indicador cambió a favor, pues estás del otro lado, ¿no? Así que no tiene que ser perfecto los cambios, los ajustes, pero sí intencionales y en la dirección correcta. Mejor que perfecto y tal vez muchos de ustedes busquen la perfección cada vez que hacen un cambio o ajuste. ¿De acuerdo? Hay perfeccionistas en el grupo. Yo era uno de ellos. Sigo siendo una porción en gran parte de ello. Lo he reducido porque es a favor de avanzar. Pero les voy a decir esta máxima que he aprendido y la aplico cada vez más. Hecho es mejor que perfecto. Así que prueba, equivócate más pronto y saca conclusión. ¿Avanzaste? Chingón. Si no, aprendiste, vuelve a ser la segunda opción que tenías para resolver. Número tres, para saber si avanzaste, pues revísalo, mide el resultado, cambió, movió la aguja, el indicador avanzó en la dirección que quieres. ¿Encontraste algo que no esperabas? Bueno, ahí está el aprendizaje. Si los datos te están diciendo algo, tal vez al final te lleve a decidir otra alternativa. Todo esto al final es, decides, te comprometes con algo, lo aplicas y lo validas que era lo correcto o te das cuenta que no era por ahí y vas y buscas la siguiente alternativa. El cuarto paso es estandarizar. Si ya le pegaste al clavo y resultó el cambio como querías, pues hazlo estándar. De manera que cualquier persona que sigue haciendo esa actividad o venga a hacer esa actividad, lo haga igualito para que el resultado sea predecible. Así que en esos cuatro pasos tienes lo más simple que te puedo mostrar, hacer resolución de problemas. Hay metodologías que implican 5 pasos. Hay otras muy famosas de 8 pasos. Hay algunas otras de 12, por mencionarlos, ¿no? Pero PDCA es universal y es la base de cualquier herramienta de problem solving. Y créanme que les puedo mencionar 15 de las cuales hemos utilizado en diferentes escenarios, ¿no? ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Con todo gusto, venga. Entonces, el ciclo como luce, como se ve, es aplicable en algo que tú haces hoy en día con tu negocio o algo que hoy en día haces incluso en lo personal. Platíquenme antes de avanzar. ¿Conectas? ¿Hace sentido? Esto es sí, esto es no. Y así de ladito, quién sabe. Sí, 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 conecta muchísimo. Venga, perfecto. Esa es la intención, sembrar donde hay posibilidad de que se vea la práctica, ¿no? Así que el reto, obviamente, el siguiente va a ser, ¿cuál es el reto en tu negocio? ¿Dónde es el cuello de botella? ¿En qué actividad de tu proceso? Si son de 5 pasos o de 10 pasos tus procesos, involucras otros colaboradores, involucras actividades manuales, actividades con transacciones en compu, transacciones con máquinas, no sé, todo ese tipo de cosas. Identifica qué está limitando que el resultado sea el más óptimo, que el resultado sea más rápido, más ágil. Y clientes satisfechos más pronto, ciclos más cortos, generan más flujo, más éxito, mejores experiencias y todo eso, ¿no? Así que ese es el reto. Ahí viene lo siguiente, ¿no? ¿Cómo lo puedes poner en práctica, obviamente, la siguiente semana? Para empezar,
Dentro de la actividad en la que tú las actividades involucradas para entregar un servicio o producto, depende de a lo que te dedicas, identifica un desperdicio. Enfócate en tu cuello de botella, en tu punto de dolor, en aquello que todos los días le estás sufriendo tú o le estás sufriendo un colaborador tuyo. A veces puede ser incluso las condiciones en que se encuentra el equipo en el que está operando, incluso las condiciones de ergonomía y seguridad en las que lleva a cabo la actividad. He visto sillas en pymes, en negocios muy establecidos generando millones, donde las sillas del colaborador en una máquina haciendo transacciones muy valiosas, muy significativas para el negocio, de las 5 patas, 2 de ellas no existen las llantitas y están tronando las patitas de acero porque hasta eso no está ahí. Entonces, si te fijas en detalles que favorecen productividad, eficiencia, compromiso, involucramiento de la gente, vas a hacer estarías invirtiendo esfuerzo en algo que vale la pena para que el colaborador haga lo que hace con gusto. Pero bueno, me voy a ir más allá. Tu proceso puede tener áreas de mejora, áreas de oportunidad, desperdicios, identifícalos. ¿Qué ocupas para esto? Pues que el lente que hasta ahorita has tenido para ver tu negocio como aquel bebé bonito, que no tiene nada feo, que todo es perfecto, ¿sabes qué? No lo es. Túmbate de rollos, no es perfecto, date esa posibilidad de verlo con otros ojos o invita a alguien ajeno que te lo haga pedazos si quieres verlo o lo vea con la realidad, hablando de que al final, cuando ponemos en práctica estas metodologías, el lente con el que veíamos la vida cambia, aprendemos a ver, ¿sí? Y eso pues, de nuevo, una vez que tomamos conciencia, entendimiento, aplica en lo personal y en los negocios, cualquier actividad profesional. Así que vas a poder identificar ahora dentro de cuál de estos 6 desperdicios o los 8 que te mencionaba, clasificas ese desperdicio que tú estás observando en tu negocio. Número 2, no quieras cambiarlo todo de una sola ocasión, si son muchos los retos que te encuentras o muchas las posibles causas. Ve a un ciclo de mejora a la vez. Ciclo corto, ciclo pequeño, pero que mueva la aguja. Vete a lo más significativo, a lo que le veas que tiene más prioridad o que podría tener más repercusión o impacto en el resultado que buscas. Que al final es hacer más dinero, hacerlo bien a la primera, que genere una mejor experiencia para el cliente y que sea beneficioso para tu negocio. ¿Vale? Segundo, obviamente, en este segundo, definir una mejora pequeña. Si involucras al colaborador, a quien lo lleva a cabo, quien lo ejecuta, estás del otro lado porque vas a tener posibilidades de que eso sea la solución más óptima a la que puedes llegar. Tercero, obviamente, ponlo en práctica. De nuevo, hecho es mejor que perfecto. Equivócate pronto, decide pronto al respecto de aquello que quieres retar o ajustar, cambiar y saca conclusiones rápido, porque lo ganaste o aprendiste y vas por el siguiente, ¿no? Así que no tiene que cambiar todo de una sola ocasión, pero cambios pequeñitos todos los días o con la frecuencia necesaria es básicamente vivir y fomentar la cultura de Kaizen, ¿no? De mejora continua, ¿no? ¿Sale? Así que va a haber un compromiso, obviamente, que tú vas a hacer con tu negocio, con el aporte que haces a cualquier empresa en la que te encuentres, dependiendo de la actividad profesional en la que estés, llévalo a la práctica, ¿no? Así que esta mejora empieza obviamente con una pequeña acción. Típicamente, pues la precede una decisión de avanzar, ¿no? Así que obsérvalo con otros ojos, algún aspecto de vida personal o profesional y replantéalo. Con eso en mente, aquí igual tienen a la mano un QR. Lo pueden tomar una foto, ya sea en un screenshot en su celular, tomar la foto y tener esa opción de QR para obtener los accesos. Digo, las opciones de contacto. Y para quien guste el material, me mandan un mensajito y les comparto lo propio en el PDF. Así que voy a dejar de compartir, salvo que haya alguna duda y ver en el material, pues ustedes me dicen y me gustaría entender cómo esto lo ven aplicable a lo que hoy en día te dedicas, haces o puede mejorar tu actividad profesional. Platíquenme. O personal también. Ahí pueden abrir cámaras todos, ya estamos fuera de la parte de presentar el material. Rosa Elba tiene un comentario, o bueno, veo más de uno, perdón. Algunos comentarios de Rodrigo, Maura, Rosa.
Muchas gracias, con gusto, Rosa. ¿Alguien que tenga alguna duda, aporte? Bienvenidos. Adelante, oración. Este, yo quisiera que el concepto de este Kaizen Ujú. sea un concepto, más que un concepto, se transforma en una filosofía de vida, ¿sí? Y una filosofía de trabajo, y que nunca dejen de aplicarlo. Los japoneses tienen una costumbre de que cuando termina un proyecto y si el proyecto termina con éxito, se vuelven a reunir para ver de qué manera pueden todavía mejorar un poco más la forma de hacer y de trabajar en el proyecto para poder tener mejores resultados en el siguiente proyecto, ¿sí? No porque te fue bien una vez, con eso te quedes, ¿sí? Porque eso ya deja de ser Kaizen, ¿ok? Entonces, tiene que convertirse en una filosofía, en un hábito de vida, ¿sí? Excelente oración. La búsqueda de la perfección siempre está ahí y está abierta para todos en cualquier aspecto de vida personal o profesional, sin duda. Así que coincido con eso. Nos va a mantener frescos, aprendiendo, evolucionando. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma nunca se va a envejecer mientras estemos en esa modalidad como lo mencionas, Horacio. Y muchas gracias porque sé que en tu persona, en tu familia, comparten y viven esa filosofía de vida, ¿no? Y mucho que aprender de lo que nos has compartido en esta relación que hemos tenido en el último año ya casi, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? O platíquenme qué se llevan, con qué se quedan, en qué tienen duda y con gusto. La intención es facilitar el aprendizaje. Puedo ser facilitador, pero también soy bueno complicando las cosas. Así que, ¿cómo me prefieren, facilitador o complicador? Bienvenido. Bueno, yo quiero comentar algo. Creo que facilitador y complicador son buenas las dos, porque facilitador es pues nos gusta la idea, ¿no? Que nos acerque las cosas, que nos enseñes como estos cursos que haces el favor de compartir, pero nos gusta esa parte cómoda. Entonces, complicador está muy bien porque nos haces ver en qué podemos mejorar o qué oportunidades podemos tener, que todos las tenemos. Como decía ahorita Horacio, debe ser una filosofía de vida y realmente pues eso deberíamos de hacer todos y no lo hacemos. Hay muchas áreas, creo que todos tenemos muchas áreas en las que podemos implementar estos principios, esta metodología y poder mejorar. Y normalmente lo sabemos, pero no lo estamos haciendo. Entonces nos hace falta disciplina. En mi caso, yo identifico uno de mis principales problemas personales, es que desafortunadamente no tengo jefe y a veces estoy cómodo. Entonces yo me he puesto a trabajar un poquito en esa parte y pues puedes mejorar en el tema personal, en el tema profesional, pero también en el tema familiar, como padre, como esposo, como hijo. Yo me he dado cuenta que tengo que mejorar mucho como hijo. Es un tema que ni siquiera lo había considerado hace algún tiempo y me doy cuenta que como hijo estoy quedando corto también en la parte espiritual. Entonces, lo que acabamos de ver con la metodología, pues nos ayuda en todo. Entonces, hay mucho trabajo. Si queremos ver todo rápido, pues nos desmoralizamos y terminamos sin hacer nada. Entonces, creo que el 1%, pues es lo más viable para mí y creo que para todos. Sin duda. Es el camino más seguro de llegar en vez de querer hacer esfuerzos sobrenaturales o extraordinarios en un corto periodo. También son válidos y hay gente que lo logra en radical. Pero la mejora continua siempre va a ser la apuesta segura, ¿no? Y complementando lo que decías, Luis, cuando hablaba de complicador, a veces ese complicador lo hace uno a manera de hacer preguntas y a veces son las preguntas incómodas las que detonan el cambio, ¿no? Pero Claro. cada uno de nosotros hemos crecido y somos un reflejo de las preguntas de poder a las que hemos respondido o las que nos hemos hecho. Adelante, oración. Sí, nomás a Luis, no es que no tenga jefe, tú eres tu propio jefe, ¿sí? Sí. Entonces, tú eres el que te va a exigir tú mismo, ¿ok? Entonces,
Yo creo que es una buena forma de trabajar eso y por sobre todo si tienes hijos, trabajar esa parte para que tú puedas mostrar, como dijo Sergio, con el ejemplo, mostrando con el ejemplo cómo debe ser uno el jefe de uno mismo, ¿no? Este, entonces, y que ellos aprendan de que tengan o no tengan jefe, ellos mismos son los que deben de trabajar ellos mismos para poder progresar, ¿sí? Excelente, muchas gracias, Héctor. Horacio. Muy bien, thank you, Horacio. Perdón, Sí, no perdón, te me equivoqué. preocupes. Sí, Muchas obviamente el gracias. reto del que emprende, del que tiene negocio propio, es alguien que tiene estructura en su mente, la refleja en calendario, en horarios y ser autodirigidos es un reto, ¿no? Requiere disciplina, consistencia y es uno de esos retos que a veces no te lo dice solamente la teoría, en la práctica lo enfrentas y causa dolor adoptarlo. Lo digo por experiencia Much- propia en la etapa que también me encuentro, ¿no? Así que ahí es donde se estira la liga y la liga nunca vuelve al lugar donde estaba si la mantienes con esa tensión y consistencia, ¿no? Muy bueno. ¿Alguien más? Platíquenos qué se llevan, con qué se quedan. Si alguien quiere la presentación, con gusto se las comparto, ¿no? ¿Alguien más? Adelante. Perdón, yo quiero la presentación. Ah, sí, con gusto, se las Ah, comparto. Ahorita se las envío en PDF. Gracias. Algo así bien rapidito. En alguna ocasión hace muchos años tengo un par de primos que son capitanes y me tocó irme en un viaje con ellos. Me invitó de La Paz, Baja California Sur, a Acapulco, Guerrero y pasamos por varios puertos. Pero él me explicó un poquito la manera de funcionar del barco, un barco moderno, y le llaman ellos checkpoint y ponía en la computadora del punto A al punto B y el barco se iba solo en automático. Ujú. Entonces, lo único que tenía que estar checando era que no se movieran los grados. Ahí trae su radar y demás. Entonces, de repente se movía muy poquito, o sea, parecía no visible la cantidad en la que se podía mover, pero a distancias grandes, pues ya es mucha la diferencia que puedes llegar a tener del punto A al punto B si no corriges ese pequeño movimiento que tuvo de grados, a lo mejor era 1 grado, 2 grados, no sé. Entonces, ahorita que hablas sobre este tipo de sistemas que nos ayudan a ir mejorando y aplicar el 1% es más o menos lo que entendí yo con el barco en esa ocasión. A lo mejor no es perceptible ese grado que se movió, pero si tú sigues esa trayectoria, o sea, después de un tiempo considerable, pues la distancia va a ser muy grande entre el punto A que querías llegar y a donde estás llegando, ¿no? Entonces, si hacemos ese pequeño cambio, pues vamos a poder tener una consecuencia grande o un cambio grande a futuro. Sin duda, medir para mejorar, ¿no? Es esencial. Y ahorita que lo mencionabas, el barco cuenta con un mecanismo cibernético o de control que lo mantiene mayormente o lo va redirigiendo para ir siempre contra el objetivo final. Eso también aplica a lo que hacemos en la vida. De repente muchas cosas nos desvían o nos pueden distraer. Este aparatito hoy en día es uno de los que más desvía y más distrae. Y esa búsqueda de ir al punto B, de estar mejor en salud, en economía, en relaciones, en la parte espiritual, cualquiera que sea el tema, hay muchos distractores. Y la verdad es que la habilidad de decir no a aquello que nos distrae o nos desvía es algo que debemos practicar. Y hablando de mecanismos cibernéticos o esos controles, hay un libro que lo platicaba por ahí previamente, se llama Psicocibernética. Y este te ayuda o te da una referencia Maxwell Maltz al respecto de cómo cada uno de nosotros tenemos también esas habilidades para ir regulando y dirigiendo que nuestros esfuerzos, nuestra intención se mantenga firme y logremos ese cometido, ese objetivo, ¿no? Sea el punto B que mencionas o la identidad que definimos en lo que queremos convertirnos. Así que ahí la referencia a cómo en los mecanismos, aparatos existen, los aviones y otros tantos son referencia, el aire acondicionado que siempre está regulando para mantener la temperatura que tú le dices,
Bueno, una vez que creas una identidad y cómo te describes, cómo te ves y te mantienes en eso, vas a decir no o vas a evitar todo lo que te desvíe y te distraiga. Pero aplica en ambos sentidos. Gracias, Luis, porque das la pauta, el ejemplo. Gracias. Con gusto. Bueno, no sé si alguien más que tenga algún comentario o algo que se lleven el día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos. Si hay algún inconveniente en abrir cámara, bienvenidos. Adelante, oración. Eh, Pues finalmente hoy pude participar después de varias veces que no lo he podido hacer por cuestión de agenda. Sí, sí. Este, y el tema que hoy tocaste, Sergio, es un tema muy importante en la cultura japonesa. ¿Sí? Te agradezco mucho que colabores en promover esa cultura aquí en nuestra región y fortalezca un poco más la presencia de la cultura japonesa aquí en la región, ¿no? Muchas gracias, Sergio. No, con gusto. Hay mucho de lo aprendido de las filosofías, de las experiencias que, pues, digamos, han sido al rebotar y contrastar lo mejor que hay en las industrias, ¿no? En algún momento lo que había en Occidente, Asia lo adoptó, lo mejoró y eso ha sido una referencia para mucha gente en todo el globo, ¿no? Y muchas de estas filosofías están, han marcado la diferencia en lo que hemos hecho en lo profesional y también en lo que hemos aplicado en lo personal. Así que va a haber más temas asociados. Y gracias, Horacio, porque sé que hay muchas cosas que conectan con lo que tú impartes en la Academia del Idioma Japonés, en la Asociación Japonesa aquí en Tijuana, y incluso en la forma en que te diriges en lo personal y profesional. Así que qué mejor que tener esa referencia de primera mano también cerca. Thank you. Aquí, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, pues no sé si hasta aquí no hay algún otro comentario. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Bueno, pues con eso dicho, la intención de compartir algo que pueda tener uso práctico, pues está a la mano de todos y con gusto de compartir esta charla el día de hoy que se enriquece con la participación activa de todos, ¿no? Así que para aquellos que no han cenado, buen provechito y nos veremos la siguiente semana, el próximo miércoles. Hasta luego. Bye bye. Gracias, buenas noches. Con gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Por ahí los comentarios, gracias. Perdón, Alejandra. Comenzando negocios. Rosa, talmente siempre podemos mejorar. Gracias. Esa es la intención. Una vez dijo Jorge Cerratos, en la toma de decisiones, analicemos si eso nos acerca o nos aleja de la meta. Sin duda. Eso es algo que tiene que tener muy claro, ¿no? Si lo que estamos haciendo hoy en día le aporta eh, o le resta lo que queremos obtener de resultados. Gracias. Por ahí los comentarios, perdón, es que se me han pasado a revisar. Bye bye.